Estimados estudiantes, les saluda su profesor de matemáticas Marvin Acuña Jiménez. Este es el material de trabajo número 2 de séptimo nivel. Por favor, analizar detalladamente los ejemplos y luego realizar de manera objetiva los ejercicios. Ok, bueno, por acá lo que vamos a empezar es a hablar sobre las reglas de divisibilidad. En este caso, sobre los números 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Ahí en el cuadrito ahorita no se ve el 10 porque está un poco más abajo. Dice así: para que un número sea divisible entre 2, lo que se necesita es que sea un número par. O sea, que su último dígito sea 0, 2, 4, 6 o 8. En este caso, los ejemplos que se proponen: está el 44, termina en 4, por lo tanto es un número par. 128 termina en 8, es un número par. 160 termina en 0, es un número par. Y 1322 termina en 2, es un número par. Entonces, ¿qué necesitamos para que sea divisible entre 2? Repito, que termine en 0, 2, 4, 6 u 8. Podríamos dar más ejemplos. En este caso creo que ya la idea debería estar. Dice que para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus dígitos debe ser divisible entre 3. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en 138 vamos a sumar 1 más 3 más 8. Dice que eso da 12. Entonces, cuando tenemos en este caso un resultado, a la hora de sumar los tres números que conforman, los tres dígitos que conforman el número ya en sí, y obtenemos un resultado que esté, palabras sencillas, en la tabla del 3, con eso basta y sobra para saber que es divisible entre 3. En el siguiente ejemplo tenemos 1500. ¿Qué deberíamos de hacer? Sumar sus dígitos, que sería 1 más 5 más 0 más 0. Dice que eso da 6. 6 es divisible entre 3, por lo tanto 1500 también debe ser divisible entre 3. Siguiente ejemplo tenemos 4563. Hacemos lo mismo que se hizo en los anteriores ejemplos. Sumamos sus dígitos, sería sumar 4 más 5 más 6 más 3. En este caso 4 más 5, 9, más 6, 15, más 3, 18. Y 18 es divisible entre 3, por lo tanto 4563 también es divisible entre 3. Entonces repito, ¿qué deberíamos de hacer para saber si un número es divisible entre 3? Sumamos sus dígitos y verificamos que ese resultado sea divisible entre 3. Para el número 4 lo que tenemos dice: sus últimos dos dígitos forman un número divisible entre 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar en los últimos dos dígitos. En este caso tenemos el 412, nada más nos fijamos en el 12. 12 es un número que es divisible entre 4, porque 3 por 4, 12. O sea, 12 dividido entre 4 da 3. ¿Qué nos asegura eso? Que el número en total, el 412, también va a ser divisible entre 4. Siguiente ejemplo, lo que haríamos es volver a ver el 08 del 1508. En este caso 08 es divisible entre 4. ¿Por qué? 8 dividido entre 4, 2. Y en el último ejemplo de esta parte tenemos el 20132. Nos fijamos en el 32. 32 es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque 32 dividido entre 4 da 8. Entonces, a la hora de tener una cantidad grande, nada más nos fijamos en sus últimos dos dígitos. Si esos dígitos son divisibles entre 4, la cantidad en sí también va a ser divisible entre 4. Ok, para el número 5 es más fácil, simplemente ver que termine en 0, que termine en 5. Para acá tenemos el 65, termina en 5.
El 120 termina en 0. El 1325 termina en 5. Y el 45.690 termina en 0. ¿Qué debemos de verificar? Que termine en 5, que termine en 0. Ok. Seguimos con el 6. En el caso del 6, lo que debemos de verificar son dos asuntos. Uno, que debe ser un número que sea par. Y dos, que la suma de sus dígitos sea divisible entre 3. En este caso, para generalizar, diríamos que debe ser divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Primer ejemplo, tenemos el 120, es par por terminar en 0. Y también es divisible entre 3 porque 1 más 2 daría 3 y 3 obviamente es divisible entre 3. También tenemos el 1542, entonces lo primero es un número par, termina en 2. Y además de eso, 1 más 5 más 4 más 2. 1 más 5, 6, más 4, 10, más 2, 12. Y 12 es divisible entre 3. Por lo tanto, la cantidad, al ser par y divisible entre 3, va a ser divisible entre 6. Y el último que tenemos, el 45.630. Es un número par, termina en 0. Y además de eso, verificamos que la suma de sus dígitos sea divisible entre 3, que sería 4 más 5 más 6 más 3 más 0. 4 más 5, 9 más 6, 15 más 3, 18. Quedamos ahí. Y 18 es un número que es divisible entre 3, por lo tanto, repito, al ser divisible entre 2 y entre 3, también va a ser divisible entre 6. Ok, en el caso del 7 y el 8, al no mencionarse acá, es que primero en el 7 no hay una regla definida y en el 8 habría que hacer la división. Con el 9 si tenemos ahí una regla, dice si la suma de sus dígitos es divisible por 9. Es similar a la que se aplica con la del 3. En este caso tenemos un 1107. Lo que haríamos es sumar sus dígitos. Sería 1 más 1 más 0 más 7 y eso da 9. Y 9 es divisible entre 9. Obviamente 9 entre 9 daría 1. Similar con el 108. Sumaríamos 1 más 0 más 8. Eso da 9. Y al igual que en el ejemplo anterior, 9 es divisible entre 9. Y en la última tenemos 1260. Sumaríamos 1 más 2 más 6 más 0. Igual que en el caso anterior da 9. Y 9 es divisible entre 9. Lo repito por acá. La regla para saber si es divisible entre 9 es sumar sus dígitos todos y verificar que el resultado a la hora de realizar esa suma sea divisible entre 9. Y la más fácil de todas, creo, es cómo darse cuenta si un número es divisible entre 10. Basta con ver que el último dígito sea 0. En este caso tenemos 130, vemos el último dígito. Tenemos el 1540, vemos el último dígito. Y tenemos el 36.980, veamos el último dígito. Basta y sobra con que termine en 0. Por ahí tenemos las reglas de divisibilidad. Ok, por acá tenemos el primer ejemplo. Dice así: considere el número 60 y determine todos los divisores y factores, un múltiplo de sus factores y que si es primo o compuesto. La idea es que vamos a agarrar el 60 y vamos a descomponerlo. ¿Cómo lo descomponemos? La idea es empezar a ver las reglas de divisibilidad. En este caso, al ser un número par,
debería ser divisible entre 2. Y decimos 61 entre 2 nos da 30. Analizamos desde la misma perspectiva. 30 es un número par, debería ser divisible entre 2. Es también divisible entre 2. En este caso 30 y entre 2 nos da 15. Ya 15 no es un número par, por lo tanto se elimina la opción de que sea divisible entre 2. Pero si vemos la suma de 1 y 5 daría 6. 6 es divisible entre 3, por lo tanto el 15 es divisible entre 3. Entonces lo que haríamos es sacar tercera, en este caso la tercera de 15, o sea 15 dividido entre 3 da 5. Ahora obviamente ya el 5 es un número primo, entonces solamente es divisible entre 1 y entre 5, por lo tanto lo único que podríamos sacarle es quinta, y la quinta de 5 es 1. 5 y entre 5, 1. Esa es la descomposición. ¿Cómo sabemos que ya terminamos? Cuando llegamos al 1. Ya ahí tenemos. Ahora, en esta parte vamos a empezar por los factores. Dice que el 1 siempre va a ser factor y divisor de cualquier número, por lo tanto iniciaríamos con el 1, a pesar de que aquí no lo tenemos en esta columna. La teoría sí lo menciona, entonces tenemos el 1, 2, 2, 3 y 5. Esos son los factores que aparecen por acá. Ahora, con respecto a los divisores, la idea es igual iniciar con el 1 y mencionar todos los números que aparecen en esta combinación de numeritos que tenemos, que obviamente van a ser divisores del 60. Si hay alguno que se repite, no lo vamos a repetir, pero obviamente bueno, está el 2. En el orden lógico también es divisible entre 3, porque por acá aparece. También es divisible entre 4, porque 2 por 2, 4. Es divisible entre 5, porque ahí aparece. Es divisible entre 6, porque 2 por 3 daría 6. Entonces a la hora que yo hago combinaciones acá, por ahí me van saliendo los divisores. Es divisible entre 10, porque 2 por 5, 10. Es divisible entre 12, porque 2 por 2, 4, por 3, 12. Es divisible entre 15, porque 3 por 5, 15. Es divisible entre 20, porque 2 por 2, 4, por 5, 20. Es divisible entre 30, aquí aparece el factor. El factor no, aparece el numerito. Y es divisible entre 60, obviamente, que es el mismo. Aquí la idea siempre damos para ver si están todos los divisores, es ver si coinciden. Tenemos el 60 con el 1, 30 con 2, 20 con 3, 15 con 4, 12 con 5 y 10 con 6. Ahí están todos los divisores. La preguntita por ahí, un múltiplo de sus factores. Podemos agarrar una multiplicación de cualquiera de las que se generen por acá. Por ejemplo, el 12, que sería 2 por 2 por 3, 12. Y entre lo último, que habla si es un número compuesto, obviamente con ese montón de divisores
él debería ser compuesto. Como segundo ejemplo tenemos un caso similar. Tenemos que agarrar el número 132 y hay que descomponerlo. En este caso las preguntas son iguales que en el anterior ejemplo. Entonces iniciamos por acá. 132 obviamente es un número par, debería ser divisible entre 2 y decimos 132 dividido entre 2 nos va a dar 66. 6 sigue siendo un número par, por lo tanto también debería ser divisible entre 2 y diríamos que 66 dividido entre 2 da 33. En el caso del 33 ya no es par, por lo tanto deberíamos de pasar al siguiente a probar, en este caso a ver si es divisible entre 3 y efectivamente, porque 3 más 3 es 6 y por lo tanto 6 es divisible entre 3 de acuerdo con la regla de divisibilidad. Diríamos que 33 tiene tercera y la tercera de 33 es 11 y 11 como está considerado como uno de los números primos, lo único que tiene es onceava y la onceava de 11 es 1 y por ahí ya llegamos a la descomposición en factores primos del 132. Ahora bien, entonces por acá donde mencionaba que dijéramos los divisores y factores, vamos a empezar con los factores. El 1 que por obligación va, 2, 2, 3 y 11. Para los divisores vamos a hacer combinaciones entre los números que tenemos acá. En este caso siempre empezamos con el 1, obviamente con el 2, es divisible entre 3, es divisible entre 4 porque 2 por 2 es 4, es divisible entre 6 porque 2 por 3 es 6, es divisible entre 11 que aparece entre los factores, es divisible entre 12 porque 2 por 2 por 3 da 12, es divisible entre 22 porque 2 por 11 22, es divisible entre 33 porque 3 por 11 33, es divisible entre 44 porque 2 por 2 por 11 daría 44, es divisible entre 66 que por acá lo teníamos y obviamente es divisible entre el mismo que 132. Hacemos lo mismo que el anterior, 132 con 1, 66 con 2, 44 con 3, 33 con 4, 22 con 6 y 11 con 12. Un múltiplo de sus factores podríamos escoger muchos, en este caso 2 por 2 por 11 quedaría 44. Como tiene bastantes divisores, decimos que es compuesto. Basta con tener más de 2. Ok, con el tercer ejemplo de esta parte, similar a los dos anteriores, vamos a trabajar con el número 428. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a descomponerlo en sus factores primos. 428 es un número que es par, obviamente debería ser divisible entre 2 y por ahí 428 dividido entre 2 nos da
214. 214 también se considera como un número par, porque termina en 4. Por lo tanto, también debería de tener mitad, como la mitad, y la mitad de 214 es 107. Aquí nos encontramos con un problema, porque el 107 no es ni divisible ni entre 2 ni entre 3. Obviamente al no ser divisible entre 2 tampoco va a ser divisible entre 4, ni entre 5, ni entre 6, ni entre 7, ni entre 8, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que 107 se considera un número primo. Nosotros en una lista que vamos a hacer por ahí vamos a llegar a 100, vamos hasta los números, los primos que están antes del 100, pero el 107 es considerado un número primo. ¿Qué sucede? Que es un número que solamente es divisible entre 1 y entre el mismo, o sea, entre 1 y entre 107. Por lo tanto, lo único que podríamos es sacarle 107. Y obviamente la división de 107 entre 107 nos da 1. De ahí ya podríamos hablar de factores, que sería el 1, que ya lo hemos mencionado, que tiene que estar en todos, como es parte de los factores. Estaría el 2, 2 y el 107. Mencionamos ahí los factores. Para los divisores, vamos a tener el 1, vamos a tener el 2 que aparece ahí en la lista, 428 al aparecer en los factores 2 y 2 debería ser divisible entre 4, debería ser divisible entre 214, perdón, antes de eso está el 107, el 214 y el 428. Similar al anterior, 428 con 1, 214 con 2 y 107 con 4. Un múltiplo de sus factores, 214, que sale de 2 por 107. Y a pesar de que no tiene una gran cantidad de divisores, tiene 4, tiene 6, y entonces se considera como compuesto. Ok, por acá la propuesta es hablar un poquito sobre los números primos. Dice textualmente: un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el 1. Importante ahí cuando se menciona que debe ser un número mayor que 1. O sea, el 1 no se considera como primo porque tendría solamente un divisor. Después de ahí hay una infinita cantidad de números primos. Obviamente que no hay una secuencia. Lo que hay que hacer es buscar cuántos divisores tiene el número y así poder descartarlo como primo o ubicarlo, digamos, en la otra categoría que se habla de números compuestos. En este caso tenemos acá los números del 1 al 100. Vamos a tratar de buscar todos los números que se consideran como primos. Primero vamos a eliminar, o vamos a ir eliminando los que no son primos. Primero eliminamos el 1, que ya se mencionó, no se considera como primo. Y vamos a eliminar todos los números pares. ¿Por qué eliminamos los pares? Porque a la hora de ser par, como mínimo tiene 3 divisores. Sería divisibles entre 1, entre ellos mismos, y al ser par es divisible entre 2. Porque el 2 no lo eliminamos de esta lista, porque el 2 sí se considera como primo. ¿Qué sucede con el 2? Que tiene dos divisores, es divisible entre 2 y es divisible entre 1. Por el asunto de ser par podría generarse el conflicto de que como eliminamos los demás, pero en este caso, como es el 2,
al ser divisible entre 2, ya se elimina esa tercera posibilidad. También vamos a eliminar todos los demás pares, en este caso todos los terminados en 4, todos los terminados en 6, todos los terminados en 8 y todos los terminados en 10. Bueno, en 0. Ya ahí eliminamos los pares. Ahora lo que vamos a hacer es eliminando todos los números que sean divisibles entre 3. ¿Por qué? Porque al ser divisible entre 3 serían divisibles entre 1, entre 3. Bueno, obviamente similar que con lo del 2, el 3 no lo podríamos eliminar porque el 3 solamente es divisible entre 1 y entre 3, pero sí podríamos eliminar el 9 porque 9 es divisible entre 1, entre 3 y entre 9. También el 15 porque es divisible entre 1, entre 3 y entre 15. También el 21 por la misma situación es divisible entre 1, entre 21 y entre 3. De manera similar con el 27, con el 33, con el 39, con el 45. Todos estos números que voy eliminando, además de ser divisibles entre 1 y entre ellos mismos, también son divisibles entre 3. 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93. Y repito para que quede claro, son números que son, además de ser divisibles entre 1, entre ellos mismos, también son divisibles entre 3. Y el 99. Listo, ya eliminamos los que eran pares y eliminamos los que son divisibles entre 3. Nos quedó el 2 y el 3 porque esos sí son considerados como primos. Ok, deberíamos de verificar si hay alguno que sea divisible entre 4 que se nos haya quedado. En este caso, al ser divisible entre 4, se eliminó con la parte de los pares. El 5, vamos a buscar los números que sean divisibles entre 5. Al igual que el 2 y el 3, mantenemos el 5, pero si eliminamos todos los que sean divisibles entre 5. ¿Qué se necesita? Que se terminen en 0, pero ya los habíamos eliminado. Y se necesita que termine en 5, por lo tanto toda esta parte la vamos a bloquear. Listo, ya no tendríamos más números que sean divisibles entre 5. Entre 6, la idea es que al haber eliminado los que eran pares, ya se eliminaron todas las opciones de posibilidades que fueran divisibles entre 6. Nos queda eliminar los números que son divisibles entre 7. No eliminamos el 7 porque el 7 es considerado como primo, igual que sucedió con el 2, 3 y el 5. Y empezamos a eliminar cualquier número que sea divisible entre 7 que no esté eliminado. Por lo tanto, vamos a ir buscándolos. 14 ya está eliminado, 21 ya está eliminado, 28 ya está eliminado, 35 ya está eliminado, 42 ya está eliminado. Por acá nos queda el 49, lo vamos a eliminar porque 49 es divisible entre 7. Después de ahí sigue el 56, 63, 70, ya lo tenemos eliminado. El 77 es divisible entre 7.
Por lo tanto es divisible entre 1, entre 7 y entre 77 como mínimo, y ya tendría 3 divisores. Luego el 84 ya está eliminado, y de ahí tendríamos el 91. En este caso lo descartamos. En teoría, por acá ya nos queda verificar, obviamente, que para ser divisibles entre 8 tiene que ser par. Ya habíamos eliminado todos los números que eran divisibles entre 8. Entre 9 deberíamos verificar si hay alguno que haya quedado, pero igual, al ser divisibles entre 3 ya se eliminaron las opciones del 9, que serían 9, 18, 27, 36, 45, 54, 54, 63, 72, 81, 90 y 99. Por lo tanto, se considera que todos estos que están quedando son los números primos. En este caso hasta el 100. Obviamente después de ahí hay más números primos, pero para no querer complicar tanto el tema, por aquí ya tendríamos la idea. Es importante recalcar que todos los números que fueron marcados es porque se consideran compuestos, excepto el 1, ya que tienen más de 2 divisores. El 1 solo tiene un divisor. Números compuestos. A diferencia de los números primos, los números compuestos son números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1, por lo tanto, se pueden factorizar, descomponer un número en sus factores primos. Nota. El número 1 es divisor y factor de todos los números. El número 1 no es primo ni compuesto, porque tiene un solo divisor, el mismo. Cualquier número natural mayor que 1 es primo o compuesto. Estimados estudiantes, ahora los insto a realizar los siguientes ejercicios, con la idea de reforzar lo aprendido. Dichos ejercicios deben escribirse en su cuaderno de la materia. O si tiene la impresión del material, anexarla al cuaderno. Su docente Marvin Acuña Jiménez le agradece su atención. Que tengan un lindo día. Bendiciones. Una frase para analizarla. Para mí, las clases de matemáticas eran como ver una película extranjera sin subtítulos. Por favor, comentar dicha frase.